En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces con el Catecismo de San Pío X. Estamos ya en la parte que trata de la oración, cuando está hablando del Padre Nuestro, también llamado oración dominical. Lo tomamos desde la pregunta 286, que dice: ¿por qué al invocar a Dios al principio de la oración dominical le llamamos Padre Nuestro? Al principio de la oración dominical llamamos Padre Nuestro a Dios para despertar nuestra confianza en su bondad infinita, siendo nosotros sus hijos. Entonces el motivo de esto es para que tengamos confianza como de un hijo a su padre. Cualquier hijo que va a su padre lo hace con confianza de recibir lo que va a pedir. Y de hecho Cristo mismo lo dice en el Evangelio. Dice: si vosotros siendo malos, y alguien va y pide a su padre un huevo, le da un escorpión, o le pide, no me acuerdo de otra cosa, le da una serpiente. Dice, no, y si vosotros siendo malos, así obra, dice, ¿cuánto más mi Padre dará el buen espíritu a los que se lo pidieron? Entonces hay que ir con confianza en la oración. Y eso es de hecho un punto muy importante que siempre todos los autores tratan cuando hablan de las condiciones, las cualidades de la oración, que sea confiado. De hecho, Santiago Apóstol, en su epístola, él dice que el que va a la oración desconfiando, realmente, sí, no creyendo que Dios lo va a oír y le va a dar lo que dice, no espera recibir nada del Señor. No espera. Un punto muy importante, la confianza. Uno confía en que Dios es Padre, que Dios nos ama, sí, nos da palos, porque en el fondo nos ama y para corregirnos, pero nos ama en el fondo. Y si uno recurre a Él, y en especial para pedir aquello a lo cual la oración es, a saber, lo espiritual, lo temporal, siempre secundario. Y se puede pedir, pero bajo condición. Si sirve a mi salvación, y si no, no me lo des. Pero lo que es espiritual, mi salvación, la perseverancia, dejar de cometer tal pecado, crecer en tal virtud, esto, lo otro, todo lo que en última instancia es a mi salvación, Dios siempre lo otorga, siempre. No hay cosa que yo pida a mi salvación que Dios no me la dé. Y por eso hay que ir con esa confianza, que Dios lo va a dar. Y por eso nuestro Señor nos enseñó a llamar Padre Nuestro a Dios al principio de la oración vocal por excelencia, para despertar esa confianza. Porque si dijéramos, oh justo juez, antes nos creería con sentimiento de copecados, hablar del juez, de revés, hablar Padre Nuestro, despierta confianza. Entonces, por eso iniciamos así. La siguiente pregunta, 287. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios, primero, porque Él nos ha creado a su imagen, el alma espiritual, que es la imagen de Dios, y nos conserva y gobierna con su providencia. Segundo, porque con especial benevolencia nos adoptó en el bautismo como hermanos de Jesucristo y coherederos de Él, con Él, de la vida eterna. Entonces, dos sentidos de que podemos ser llamados hijos. Primeramente, en cuanto a criaturas. En ese sentido, de hecho, Dios, podemos decir, es Padre de todo lo que ha creado, hasta de una piedra. De embargo, hay que tener bien claro que el sentido propio de la filiación, cuando hablamos de que somos hijos de Dios, es por la gracia, por el bautismo, el segundo supuesto que pone. Eso es muy importante tenerlo bien claro, porque hoy, en estos tiempos que vivimos, la crisis, el modernismo, Francisco, todos los modernistas, la Iglesia del Vaticano II, siempre escuchamos que todos somos hijos de Dios, y todo el mundo es hijo de Dios, y qué bonito y qué lindo que suena. Y claro, ellos lo cogen en ese primer sentido, pero en el sentido estricto es el segundo, es por la gracia. Y el que no tiene la gracia divina, que se recibe la primera vez en el bautismo, no es hijo de Dios estrictamente, no lo es, no es heredero de la vida eterna, no puede salvarse sin la gracia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque como decimos en el modernismo, esos hijos de Dios, todos somos de Dios. No, la gracia es lo que nos hace estrictamente hablando hijos de Dios y herederos de la vida eterna, y si no, lo lamento. Siguiente pregunta, 288. ¿Por qué llamamos a Dios Padre nuestro
y no Padre mío. Está buena la pregunta, ¿por qué no nos enseñó a rezar y no Padre mío que estás en los cielos? ¿Por qué decimos Padre nuestro que estás en los cielos? La respuesta, llamamos a Dios Padre nuestro y no Padre mío, porque todos somos sus hijos, por lo cual hemos de mirarnos y amarnos todos como hermanos y rogar unos por otros, en última instancia para ayudar a todo este tema de la caridad. Y aquí no hay que olvidar lo que dijimos anteriormente. Estrictamente la filiación es por la gracia. Entonces, Padre, entonces yo puedo despreciar a los que no son católicos, no. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Dios en potencia, están llamados a eso. Y en ese sentido yo tengo que amarlos, en cuanto que pueden ser hijos de Dios. Se pueden convertir, se pueden arrepentir. Y en ese sentido rogar por ellos. Los únicos que están totalmente excluidos de la caridad y que no pueden ser amados de ninguna manera son los demonios y los condenados. Pero fuera de ellos, todo ser humano que está vivo, hay que amarlo. Si está en pecado, si está apartado de Dios, si no cree, no lo ama en cuanto está apartado de Dios, en cuanto no cree, en cuanto peca. Eso evidentemente no. Sino en cuanto puede arrepentirse y puede salir de sus pecados, se puede convertir. Y eso es muy importante tenerlo bien claro. Porque en el mundo muerto, caridad, y hay que tolerar, y entonces el que está en tal situación de pecado, no hay que juzgarlo. Porque sí, caridad, claro que sí, pero no aceptando su pecado, diciéndole que está muy bien su adulterio, o lo que sea, pongan el ejemplo que quieran, no. Hay que amarlo con verdadero amor sobrenatural, que cómo es, queriendo su conversión, rezando por su conversión. Si uno puede exhortarlo, tratar de sacarlo de esa situación, eso es la verdadera caridad. Y en ese sentido hay que amar a todos y considerar a todos como nuestros hermanos, ya sea que lo sean de hecho o lo sean en potencia, porque pueden llegar a hacerlo y tal vez lo lleguen a hacer, como un San Pablo, por ejemplo. Antes de su conversión era, mejor dicho, que de hecho apenas se convierten los Hechos de los Apóstoles, está narrado como los discípulos al principio le desconfiaban un poco y les daba miedo, decían, pero ¿cómo? Este es el que él venía precisamente a aturarnos. ¿Y quién diría? Vino a ser una columna de la iglesia, el apóstol de los gentiles. Entonces así hay que amar a todos los demás hombres y rogar por ellos y verlos como hermanos nuestros, en ese sentido. Y la siguiente y última pregunta por hoy, 289. ¿Cómo, estando Dios en todo lugar, decimos que estás en los cielos? Está buena la pregunta. Dios es omnipresente, está en todas partes. Entonces, ¿por qué en la oración decimos que estás en los cielos? ¿Para qué? ¿O por qué nuestro Señor quiso que nos expresáramos así? La respuesta dice, Dios está en todo lugar, pero decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, para levantar nuestros corazones al cielo, donde Dios, en la gloria, se manifiesta a sus hijos. En definitiva, es para ayudarnos a levantar nuestra mirada a las realidades eternas, porque en general vivimos así. Solamente pensamos en esta vida, en esta tierra, en los problemas terrenales, que los hay que ocuparse, ¿no? Somos materia y espíritu, hay que ocuparse lo temporal, pero no es lo único, y no es lo más importante. Lo más importante es arriba. Entonces, Padre, porque estás en los cielos, para elevar nuestras almas a la otra vida, a la consideración de los bienes eternos, y como decimos, que son los que en verdad importan. Y por falta de esta consideración tan sencilla, es que metemos la pata al por millón. Porque si realmente en todas nuestras decisiones, lo que hacemos, no hacemos, viéramos la mirada en la otra vida, en la vida eterna, en lo que va a ser a mi salvación o condenación, de no guardar vivir, el infierno existe. Muy distinto decidiríamos y muy distinto obraríamos. Y muchos pecados que hemos cometido no los habíamos hecho y nos libraríamos de muchos futuros. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no cometemos un pecado para evitar un mal temporal? No, Padre, me tocó decir mentiras porque si no, no sé qué cosa. Muy típico. ¿Y qué? Porque miramos todo así. Entonces nos preocupamos, no, al tener este problema con no sé quién, con no sé cuánto, y lo vemos terrenalmente nomás. Y si miramos para arriba, como hacían los santos, muy distinto obraríamos.
Por eso los santos eran capaces o estaban dispuestos, digamos, no solo a antes de morir cometer un pecado mortal, que eso tiene que ser una disposición en todo buen hijo de Dios, y si no, no somos nada, sino que ellos hubieran sido capaces, los santos, de morir antes de hacer un pecado venial. ¿Por qué? Por eso. Porque ellos miraban para arriba y sabían que valía más ese mal temporal, ese disgusto, lo que fuera, terrenal, antes que ofender a Dios. Así fuera algo venial. Pues no puedo ofender a uno a Dios, así es algo leve. ¿Y por eso? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. En ese sentido es bueno que cojamos la costumbre de rezar el Padre nuestro, no hacerlo como loros, sino tratar de poner un poco de atención a lo que decimos y pensar en eso. Padre nuestro que estás en los cielos, tratando de hacer como levantar nuestras almas allá, despegarnos de esta tierra. Dejamos allí, Dios mediante, seguiremos la semana que sigue viendo ahora las peticiones, lo que nos va a enseñar el catecismo sobre cada una de las 7 peticiones del Padre nuestro. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.